Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento se llevará a cabo el tercer panel del Foro México en el Mundo, diagnósticos y perspectivas de las relaciones internacionales, el cual es titulado en Diálogo, Cooperación e Integración en América Latina y el Caribe. Nosotros lo invitamos para que nos acompañe. Recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. A continuación, daremos inicio al tercer panel de diálogo del día de hoy, que se titula Diálogo, Cooperación e Integración en América Latina y el Caribe. A través de este diálogo se buscará esbozar la situación regional en el marco de los distintos mecanismos de integración que se tienen, así como la interacción a través de la formación de nuevas tendencias regionales en materia económica. Para moderar este panel de opinión, nos acompaña la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza ha sido diputada local en la tercera y quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde también fue coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac y tiene 2 estudios de Derecho Parlamentario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco su presencia en este panel sobre América Latina y el Caribe en el marco del seminario México en el Mundo, diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales que organizamos en el Senado de la República de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En especial agradezco la presencia de distinguidas personalidades esta tarde. Gracias por acompañarnos en este panel y a los asistentes que son en su mayoría estudiantes de Relaciones Internacionales de distintas universidades de nuestro país. Hay estudiantes del Colegio de México, del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre algunas otras universidades. Sean todas y todos muy bienvenidos. América Latina y el Caribe es una de las zonas económicas más activas a nivel global. Gracias a la dinámica de expansión que ha experimentado en la última década y de acuerdo al Banco Mundial, la economía latinoamericana es la tercera más grande del mundo. Por ello es de suma importancia la relación que México sostiene con los países de la región, con los que además comparte un legado histórico y cultural que nos vincula de forma natural. A pesar de las coincidencias, existe también una profunda diversidad ideológica en la región, lo que explica la existencia de distintos mecanismos regionales de integración y cooperación. Entre los más importantes se encuentra la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, la Unión de Naciones Suramericanas, el Mercado Común del Sur y la Alianza del Pacífico. La mayoría de los países de la región
se han pronunciado por reforzar la presencia latinoamericana en el escenario internacional, buscando tener una mayor influencia como bloque en las discusiones sobre gobernanza global y que esto se traduzca en el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Desde el Senado de la República asumimos el diálogo político como prioritario. Buscamos a través del ejercicio de la diplomacia parlamentaria que los lazos de hermanamiento entre nuestro país y los de la región se refuercen, con el objetivo de impulsar iniciativas no solamente en materia económica, sino en temas de democracia, justicia y derechos humanos, que son y deben seguir siendo pilares de nuestra labor. Durante esta legislatura hemos sostenido 4 reuniones interparlamentarias con países hermanos, hemos aprobado 9 instrumentos internacionales y 20 nombramientos diplomáticos. Este panel tiene como objetivo discutir ideas sobre el rumbo de la economía de América Latina y el Caribe, ideas que nos permitan a los legisladores mexicanos cumplir con nuestra obligación constitucional de analizar la política exterior en la materia, pero ir más allá siendo promotores de cambio en el derrotero que sigue el Gobierno de México y nuestra Cancillería. Para nadie es secreto que hemos vivido años de crecimiento económico en la región, años de bonanza que en pocas zonas del mundo se han registrado, pero hoy el bienestar en el bolsillo de las familias lamentablemente no se percibe. En México, a pesar de las reformas, la economía crece menos que sin ellas y las expectativas no son alentadoras. Confío en que este panel nos permita identificar causas, pero también soluciones que debemos promover no solo en nuestro país, sino también a nivel regional. Y yo espero además que el papel de México siga siendo fundamental en la región de América Latina y el Caribe y que sigamos teniendo ese liderazgo que durante años nos ha caracterizado. Hoy nos honra la presencia del doctor Jorge Familiar, el doctor Jordi Bacaria, el doctor Víctor Villalobos, la maestra Vanessa Rubio, subsecretaria de la región en la Cancillería y con quien además hemos hecho una excelente mancuerna desde la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Es fundamental la buena comunicación desde el Senado de la República con el Gobierno federal y así lo hemos tratado de llevar desde el día 1 que asumimos ambas nuestra responsabilidad. Especialmente celebro la asistencia del senador Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Es un honor poderlo tener en nuestro país y que además de manera inmediata haya respondido a esta invitación que le hicimos desde el Senado de la República. Muchísimas gracias, expresidente Álvaro Uribe. Sea usted bienvenido a este Senado mexicano y por supuesto siempre lo acogemos con mucho cariño. Y yo quisiera ceder el uso de la palabra antes de comenzar con las intervenciones de mi compañero senador, el senador Ernesto Cordero, quien además forma parte también de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, senador, y vamos a estar los dos en este panel coordinando cada una de las exposiciones y al final estaremos listos para escuchar sus preguntas, que yo les pediría que de una vez vayan haciendo sus preguntas, vayan redactándolas para que podamos darle mucha agilidad a este espacio y que puedan intervenir todos los que así quieran hacerlo. Muchísimas gracias y cedo el uso de la voz al senador Ernesto Cordero. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Senado de la República.
Estamos muy contentos de recibirlos, veo muchos estudiantes, lo cual nos llena de ánimo y de entusiasmo de poder ir a abrir el seno de la República pues, a nuestros estudiantes, a los jóvenes mexicanos. La operación de esta mesa va a ser, le vamos a pedir a nuestros distinguidos invitados que nos expliquen, que nos den su visión por 10 minutos y después vamos a abrir el piso para que todos aquellos que tengan alguna pregunta la podamos hacer y podamos hacer esto un diálogo muy productivo entre todos. Le pediría a la subsecretaria, a la maestra Vanessa Rubio, que empezara con este ejercicio. La subsecretaria Vanessa Rubio es maestra en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, ha sido y fungido como titular de la Unidad de Asuntos Hacendarios Internacionales, ha sido directora general adjunta de Asuntos Internacionales y directora para América del Norte, Asia Pacífico y el Caribe en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la Cancillería ocupa el cargo de directora de Cooperación Económica y subdirectora para la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico. Actualmente es la subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores y es la responsable de la política exterior de nuestro país con nuestros vecinos, con América Latina y el Caribe. Les pido que recibamos con un aplauso a nuestra subsecretaria, la maestra Vanessa Rubio. Muy amables. Gracias. Antes que nada, agradecer al Senado, agradecer a la senadora Mariana Gómez del Campo, al senador Cordero, que sean nuestros anfitriones en esta mesa, desde luego a mis colegas y amigos del panel. Y bueno, un poco platicarles la visión que tiene el gobierno federal respecto de la prioridad que tiene para México, América Latina y el Caribe en el conjunto de la política exterior del país. Con América Latina y el Caribe nos unen lazos históricos, nos unen lazos de amistad, de geografía, de tradición, en muchos casos de idioma, pero también nos unen lazos importantes de carácter comercial, de carácter de inversiones. El 70% de la inversión extranjera mexicana se encuentra en América Latina y el Caribe. Hemos hecho un esfuerzo de despliegue de una política exterior proactiva, una política exterior dinámica, participativa, tanto a nivel bilateral como a nivel de foros regionales durante toda la administración del presidente Peña Nieto. Para nosotros es una prioridad acercarnos con estos países con los que compartimos todos estos elementos que ya destacaba yo, y tenemos acentos muy particulares. Por ejemplo, no es lo mismo la política que desplegamos en el Caribe, en donde el elemento de cooperación es uno de los elementos centrales, cooperación en materia agrícola, que ya nos comentará el doctor Villalobos de lo que México está haciendo en esa región, cooperación en materia de prevención de desastres naturales. México también tiene una serie de retos y de riesgos en relación a desastres naturales que compartimos con muchos de los países del Caribe, quienes desde luego en la mayor parte de los casos tienen una vulnerabilidad específica que México ha tratado de contribuir a reducirla a través de esquemas de cooperación desde la parte financiera, la parte de asistencia técnica, la parte de cooperación que tiene que ver con el intercambio de personal calificado. No es lo mismo tampoco la política exterior que desarrollamos en Centroamérica, donde compartimos una frontera que para México es una prioridad, lo que tiene que ser una frontera sur próspera y segura. Tenemos este caso particular de la coyuntura que vivimos el año pasado y que salió mucho en los medios de comunicación. Fue un tema de preocupación particular de los menores migrantes no acompañados, que fue un fenómeno que en particular estuvimos tratando con los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Los números de ese grupo en particular de migrantes van hacia la baja de manera dramática, por fortuna, pero también la migración es un fenómeno estructural, el cual estamos tratando a través de cooperación y de integración con Centroamérica, cooperación en materia energética, cooperación en materia de educación, cooperación en materia de combate contra el hambre, cooperación en materia de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, de emprendedurismo.
Con los países de Sudamérica hemos tenido un acento particular, desde luego en la Alianza del Pacífico, con Colombia, Chile y Perú, con quienes, como ustedes saben, en el caso de Colombia y de Perú, eliminamos las visas. Eso ha permitido un incremento en la coyuntura hace un par de años y también hace un año de alrededor de 45% más de visitantes de ambas nacionalidades. Eliminamos también la visa para nacionales de Brasil al principio de la administración. Esto lo que implica es que México también cree en una política de libre movilidad, no solo de bienes y servicios, sino también de capital y también de personas. Esto desde luego se hace de manera pausada, se hace de manera cuidada, porque hay elementos importantes que tener en vigor antes de que se puedan eliminar las visas a nacionalidades de otro país. Y esto lo que hacemos es tener mecanismos de intercambio de información migratoria muy específicos que nos permiten a ambos países darnos la certeza de dar la bienvenida a turistas, a estudiantes, a profesores, a inversionistas, en mayor medida ambos lados. Tenemos también, desde luego, acentos a nivel bilateral. Hemos hecho una labor importante en el impulso de la relación bilateral con los dos países vecinos del sur, con Guatemala, con Belice. Estamos haciendo un proyecto de mejoramiento de la infraestructura fronteriza. Tenemos 8 cruces fronterizos actualmente con Guatemala, tendremos 10. Y estamos además fortaleciendo las instalaciones que nos permitan tener ambos lados de la frontera, no solo un lugar adecuado para el despacho de personas, de bienes y de servicios, pero también para tener mayores controles en lo que a seguridad se refiere y para poder también tener las mismas autoridades de un lado y del otro y protocolos de intercambio de información y protocolos de cooperación similares. Hemos tenido desde luego un relanzamiento muy importante de la relación de México con Cuba, un país con el que nos unen lazos también históricos y que consideramos que era importante ser parte de este modelo de actualización de la economía cubana, que los empresarios mexicanos, como lo hicieron el año pasado, 60 de ellos, pudieran ir a ver lo que estaba pasando en Cuba, las nuevas políticas, los nuevos criterios de inversión, y con ello poder tener un intercambio mayor de comercio y de inversión entre ambos países. Por ejemplo, en el caso de Cuba, el acuerdo de complementación económica fue parte del fortalecimiento del marco jurídico bilateral. Se incrementaron alrededor de 3,000 fracciones arancelarias nuevas dentro de ese acuerdo. Entonces hicimos un fortalecimiento muy amplio desde el tratado de extradición, pasando por el acuerdo de complementación económica y los acuerdos, por ejemplo, de cooperación en materia turística. Muy destacable desde luego lo que se ha hecho con la Alianza del Pacífico, estos 4 países que compartimos principios, que compartimos deseos de desarrollo, en donde los ejes son justamente la libre movilidad de personas, la libre movilidad de bienes y servicios. Se acaba de alcanzar el año pasado el cierre de las negociaciones del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, que está en los respectivos congresos, y también este mercado integrado de América Latina, el MILA, del cual México ya forma parte, en donde va a haber una integración de las bolsas de valores de los 4 países. Entonces, quisiera dejar aquí abrir boca de lo que México está impulsando en la región. Como les digo, acentos particulares con países particulares, la Alianza del Pacífico por un lado, Centroamérica por el otro lado, el Caribe. México presidió el año pasado la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, también la de CARICOM México, y hemos estado muy proactivos con todos estos proyectos de cooperación que yo señalaba y que estoy seguro algunos de los panelistas van a hablar de ellos. No quisiera detenerme en los mismos, pero lo que les quería dar con esto es una pincelada de lo que la Cancillería está haciendo, desde luego, como lo señalaba la senadora Mariana Gómez del Campo, siempre en constante diálogo, en constante vínculo con el Senado de la República, apoyándolos en todos los vínculos que ellos tienen desde el punto de vista de la diplomacia parlamentaria, pero también en su incidencia desde el punto de vista constitucional que tienen como mandato en lo que a política exterior se refiere. Así es que esta es una región del mundo en donde hay un acento particular de prioridad, un acento particular de interés,
y con mucho gusto a lo largo del panel y en los intercambios que tengamos en preguntas y respuestas podemos desahogar puntos específicos, pero América Latina y el Caribe es una prioridad de la política exterior mexicana y estamos teniendo una serie de vínculos en lo multilateral y en lo bilateral que están permitiendo que esta política sea parte del catalizador del desarrollo interno de México. México habla con todos los países del hemisferio, México se vincula con todos los países del hemisferio y desde luego también con los organismos, como hace rato se señalaba por parte del secretario general Insulza, la OEA, la CELAC, SICA México, CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe y tantos foros y mecanismos de integración que existen en la región en los cuales México ejerce un liderazgo particular y tiene prioridades específicas en lo que a acciones de cooperación se refiere. Así es que dejaría yo aquí mis comentarios y encantada de seguir intercambiando ideas a lo largo del panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Le agradecemos esta visión general de la política exterior de México en América Latina. Ahora le pediría a nuestro siguiente invitado, el doctor Jordi Bacaria, que nos platicara de la visión que tiene con respecto a la importancia de América Latina en el mundo, de su relación con Europa, de su relación con otras regiones del mundo. El doctor Jordi Bacaria es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se desempeña como catedrático de Economía Aplicada. Asimismo es director del Centro de Información y Documentación Internacional de Barcelona y ocupa el cargo de codirector del Instituto de Estudios de Integración Europea en México. Asimismo, el doctor Jordi Bacaria es director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y miembro del Foro Euromediterráneo de Institutos de Ciencias Económicas. De manera, doctor Bacaria, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senadora Gómez Campo, por esta amable invitación de presentar algunos puntos de vista que se me han pedido sobre los procesos de integración. Desde mi modesto parecer como director de Foreign Affairs Latinoamérica, una revista que intenta dar una visión latinoamericana en español para el mundo, pero también para América Latina. Quiero apuntar en principio algo que es importante y no porque se haya dicho muchas veces, lo dejará de ser, que es el proceso de globalización que nos está empujando a cambios radicales y a veces dramáticos. Es una revolución tecnológica ante todo. Yo siempre digo que las verdaderas revoluciones son tecnológicas, desde que se descubrió el fuego, desde que se inventó la rueda, pasando por la vela y otras revoluciones tecnológicas. Las otras revoluciones a veces son romanticismos o simples redistribuciones de renta, pero en este momento también esta revolución tecnológica digital que nos lleva a la globalización también produce una fuerte redistribución del poder, del oeste hacia el este, del norte hacia el sur, y en ese papel se encuentra América Latina. Es importante destacar que, por ejemplo, la revolución del comercio de contenedores, algunos estudios están analizando que el impacto que tiene la revolución tecnológica de los contenedores en el comercio significa un 790% del crecimiento del comercio en los últimos 20 años, mientras que lo que se atribuye a los tratados de libre comercio es simplemente un 45%. Es decir, la importancia de los cambios tecnológicos en esta globalización. También esto ha obligado a algunas instituciones como la OCDE o la UNCTAD o la misma Organización Mundial de Comercio a analizar estadísticamente de manera distinta los cambios comerciales en nuevos indicadores que se llaman indicadores de comercio con el valor añadido. Lo que importa es saber no el balance final de comercio, sino qué parte de ese comercio pertenece a insumos que han sido importados y son exportados al resto del mundo. Es curioso ver en estas estadísticas que algunos países como México, por ejemplo, como China, entre los del grupo G20, una parte muy importante de su comercio es recibido de insumos que luego son exportados.
y sin embargo otros países como Rusia, incluso como Estados Unidos, como Arabia Saudí, serían los que se encontrarían con una menor proporción de insumos importados para ser luego reexportados en forma de comercio de este país. Podríamos incluso aquí derivar algunas hipótesis. Aquellos países que reciben más insumos para ser luego reexportados son países que desean tener políticas exteriores de cooperación, de estabilidad, sin conflictos, porque evidentemente el conflicto perjudica enormemente su crecimiento, sus intereses, mientras que los países que tienen menos importaciones de insumos para ser exportados son países que luego tienen más conflictos. Podríamos, como extremos de sus paradigmas, en el caso positivo a China, que busca también tener comercio con todo el mundo, procurar tener seguridad en sus provisiones del mundo y luego en sus exportaciones, y en otro extremo actualmente teníamos Rusia, país donde es exportador enorme de materias primas, entre otras hidrocarburos, pero luego importa pocos insumos para ser reexportados. Esto es un gran cambio que sitúa evidentemente en una nueva situación a América Latina. Déjenme también apuntar algo que se está analizando con cierto interés, que es la nueva posición del Atlántico. Quizá a veces desde América Latina se contempla más el Pacífico con el Trans-Pacific Partnership, pero el Atlántico tiene una emergencia, sobre todo el sur atlántico, que es importantísimo en términos de integración. El caso de Brasil, por ejemplo, Brasil que mantiene sus prioridades de defensa en la parte atlántica, sino cómo explicamos esas políticas de Brasil de submarinos nucleares para controlar un gran espacio atlántico que llega hasta las mismas costas de África, África Occidental, que hoy se configura como un paso casi natural de tráfico ilícito entre América y Europa y entre África y América. Por lo tanto, el control y la seguridad del comercio es esencial. El Golfo de Guinea tiene especiales problemas que también aparecen en otras partes del mundo, pero está ya muy cercana en el marco atlántico, América Latina, el problema de la piratería en el Golfo de Guinea, el necesario control de la piratería en el Golfo de Guinea, que se nutre principalmente de la captura de barcos petroleros que luego venden petróleo al mercado negro y por lo tanto hipoteca y pone en cuestión la seguridad en este espacio, el comercio y la misma integración. Para ya referirme concreto a la experiencia de otros mecanismos de integración, obviamente quizá lo que hoy está dominando el panorama de la integración en el mundo es la negociación del acuerdo transatlántico, el TTIP y también el Trans-Pacific Partnership. Son los dos grandes ejes sobre los cuales se domina la integración económica en el mundo. Sin embargo, en el marco norteatlántico, el TTIP, pero también el acuerdo ya alcanzado entre Canadá y la Unión Europea, son acuerdos que afectan enormemente el libre comercio, los acuerdos de libre comercio con países de América Latina y, por supuesto, con México. El Mercosur y CAN son modelos que inicialmente se inspiran en el modelo europeo, pero difíciles de aplicar también esta experiencia europea que a veces no encaja necesariamente con las necesidades actuales de integración en América Latina. El objetivo principal hoy de las integraciones económicas, a diferencia de otras épocas en que pesaba mucho el ámbito comercial, el ámbito de los aranceles, el objetivo principal hoy de las integraciones económicas son la armonización de las reglas, el crear plataformas con reglas comunes, el armonizar estándares, el tener también acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual. Y algunos son incluso controvertidas. En el caso de Europa hay una enorme movilización en contra del acuerdo transatlántico por el sistema de arbitraje de diferencias de inversor del Estado, que algunos contrarios a ese tipo de acuerdos ven como una cesión de soberanía, una pérdida de soberanía de los Estados nacionales respecto a los grandes grupos económicos mundiales. Sin embargo, este tipo de modelo que hoy es criticado en Europa, que es el sistema de arbitraje de inversores-Estado, es un modelo que ya existe en el TLC
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya existe en el Tratado de Canadá con la Unión Europea y, sin embargo, sigue siendo fuente de controversias. En el ámbito latinoamericano, la Alianza del Pacífico, como se ha citado ya, no supone solamente una liberalización comercial, es mucho más que esta ley de liberación comercial y se enmarca en este contexto de nuevos acuerdos sobre estándares y regulaciones. El futuro de la integración en América Latina no deja de ser un futuro de integración por temas, problemas que hay que solucionar, problemas comunes que hay que solucionar tema por tema. Esto no es nuevo, la misma Unión Europea en su inicio de integración con el Tratado del Carbón y el Acero ya es una solución por temas que sigue siendo válido en su forma de solucionar los problemas. Los temas relacionados con la desigualdad, con la seguridad, con la logística de transporte, que es enormemente importante para facilitar el comercio, son temas que deben ser resueltos casi a veces bilateralmente o en el marco de esos acuerdos de integración. El sistema de integración centroamericano, el SICA, es un ejemplo de tensiones actuales en las que se puede contemplar, por ejemplo, una doble pertenencia. Mientras Costa Rica se balancea hacia el ámbito del Acuerdo Pacífico, Nicaragua está en el ALBA. Pero, sin embargo, SICA parece potente en la solución de problemas de temas comunes, en facilitar el comercio en estas zonas comerciales. Para acabar, solo me referiré a la concertación y a la cooperación en relación a los procesos de integración. Aunque a veces se confunden o se pueden confundir, integración con concertación, con cooperación, son totalmente distintos, pero hay que ir de la mano y también a la vez son complementarios. Mercosur, la CAN, CARICOM, el SICA han sido intentos de integración que presentan más o menos dificultades en América Latina. Sin embargo, la organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la participación de 12 países latinoamericanos en la misión de Naciones Unidas para Haití son casos de cooperación positivos. UNASUR es un prototipo de concertación. La CELAC, continuadora del Grupo de Río, es un mecanismo de concertación que ha jugado un papel de representación en la región en las cumbres de la CELAC con la Unión Europea. Los procesos de integración de América Latina han tenido escaso avance en América del Sur, tanto en Mercosur como en CAN. Puede tener un cierto éxito en SICA y un mayor crecimiento en la Alianza del Pacífico. Por el contrario, la cooperación ha funcionado mejor y la concertación tiene sus puntos fuertes y débiles. Los fuertes son los relativos a la solución de determinadas crisis políticas en Latinoamérica y los débiles, la ambigüedad en los pronunciamientos sobre temas internacionales. En todo caso, a pesar de la debilidad de la integración, prácticamente todos los países de América Latina apuestan al regionalismo latinoamericano, utilizando la región como palanca de acción para la negociación, la economía o la seguridad. Y aunque concertación, cooperación e integración a veces se confunden, deben correr en paralelo, ya que deben solucionar los riesgos y amenazas que surgen de la globalización. En el proceso que he mencionado al principio de redistribución del poder del norte al sur y del oeste hacia el este, se abren nuevos espacios de cooperación sur-sur que van a condicionar en gran medida la política exterior de los Estados de América Latina, que desde sus mecanismos de concertación deberán dar respuesta conjunta a las crisis que ocupan al mundo y que afectan a América Latina. Por ejemplo, hoy la crisis del precio del petróleo y sus derivadas también en el este de Europa, con un conflicto que podría generar una nueva guerra. Y en Oriente Medio, por supuesto, y se deberán dar respuesta conjunta a los problemas de seguridad que escapan a las alianzas del norte. Ahí es el papel importante que deben jugar los países del sur. Los procesos de integración de América Latina son tributarios y dependen de la resolución de crisis en los marcos multilaterales y de la seguridad de los flujos comerciales. No es posible imaginar integración económica sin libertad de flujos comerciales e inversiones. Y no es posible esta libertad si hay fuerzas
fuertes amenazas a las mismas. Integración y seguridad van de la mano y la concertación es obligada para solucionarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, quiero saludar a los señores embajadores que nos acompañan el día de hoy aquí. Bienvenidos, embajadores. Y a nuestro colega, el senador Juan Carlos Romero Hicks, que nos acompaña el día de hoy. Nuestra siguiente participación corresponde al doctor Víctor Villalobos, que nos va a platicar del tema agrícola del sector agropecuario. Si hay algún sector relevante para garantizar suficiencia alimentaria, crecimiento económico, desarrollo regional, gobernabilidad, estabilidad, es el sector agropecuario. El doctor Villalobos es ingeniero agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, maestro por el Colegio de Posgraduados de Chapingo y doctor por la Universidad de Calgary en Canadá. El doctor Villalobos ha sido subsecretario de Recursos Naturales de Semarnat y subsecretario de Agricultura de la Zagarpa. Ha sido catedrático y es miembro de la Real Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura y actualmente es director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes. México es tal vez el país en el mundo que da a la cooperación internacional rango constitucional. Este principio de política exterior es fundamental para quienes conducen esta política en el Ejecutivo y en el Legislativo. Es también un compromiso para los mexicanos que tenemos el honor de dirigir un organismo internacional. Senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con América Latina y el Caribe, me da mucho gusto saludarle, recordando su amable visita a nuestra sede central en Costa Rica. Maestra Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe, gracias, muchas gracias, subsecretaria, por el apoyo que ha dado nuestro instituto. Doctor Álvaro Uribe Vélez, senador de la República de Colombia, un buen amigo del IICA, con quien queremos evocar los 50 años de ininterrumpida labor en ese querido país. Doctor Jorge Familiar Calderón, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, socio estratégico del IICA. Doctor Jordi Bacaria Colón, es un honor compartir este panel con usted, así como el resto de los panelistas. Estimados senadoras y senadores, amigos todos. Primero quiero dar las gracias a los organizadores de este foro, que permite conocer y evaluar las acciones que ha realizado México para vincularse en distintos ámbitos de la cooperación. Gracias también por invitarme, es un honor estar con ustedes esta tarde. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha asumido una responsabilidad global que se hace evidente en su acercamiento con los Estados miembros del IICA, que mucho valoramos. El IICA es un organismo de cooperación especializado en agricultura del sistema interamericano y desde hace más de 7 décadas ha venido apoyando a sus 34 Estados miembros en sus esfuerzos por alcanzar el desarrollo agropecuario y el bienestar rural. Por mandato de los países, estamos promoviendo una agricultura productiva, competitiva, sustentable y socialmente inclusiva. Una agricultura que permita reducir la pobreza en los territorios rurales y procurar el bienestar de sus habitantes. Impulsamos la adaptación y el bienestar para la adaptación a la agricultura y al cambio climático, mejorando la utilización que se hace de los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua, y buscamos contribuir a la seguridad alimentaria de nuestro hemisferio. México no es solamente un Estado miembro fundador del Instituto, es también un sostén de la mayor importancia para nuestra institución y con ello
muestra un enorme sentido de responsabilidad y solidaridad con los países que tienen un desarrollo relativo menor. Mi país ha sido un gran referente para la agricultura hemisférica. Desde hace décadas, ciudadanos de los países del ICA se han formado en instituciones académicas nacionales. Hoy, la generosidad se expresa también en un programa de becas que permite traer estudiantes de todo el hemisferio a hacer posgrados en instituciones mexicanas de educación superior, fortaleciendo el capital humano de los sectores agropecuarios de los países participantes. Tenemos una alianza estratégica con el Gobierno de México a través de la Zagarpa y de la Cancillería, con el convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, para el otorgamiento de 100 becas anuales a estudiantes de América Latina y el Caribe. Con ello, es posible continuar fortaleciendo sus capacidades técnicas en áreas tan importantes como la biotecnología, agricultura protegida, ingeniería forestal, economía agrícola, agronegocios, zootecnia, fitopatología o recursos naturales, entre otros. En 2014, 107 jóvenes, 83 en maestría y 24 en doctorado, procedentes de 18 países, han sido becados en 28 instituciones públicas de educación superior, entre las que destacan aquellas especializadas en la agricultura. También contamos con programas de capacitación técnica en agricultura para los países de la Comunidad del Caribe, que en el 2014 permitió capacitar en inglés a 296 técnicos de los 15 países en instituciones mexicanas de alto prestigio. Ya renovado el programa para el 2015, podremos incluir ahora a los 7 países de América Central. Las dos iniciativas mencionadas cuentan con el apoyo permanente de la Agencia de Cooperación Mexicana de la Cancillería, AMEXID, así también con el respaldo de las embajadas de México en los respectivos países participantes. La cooperación es también un excelente vehículo para encontrar soluciones prácticas en temas como la innovación tecnológica, el comercio internacional o la sanidad agrícola e inocuidad de los alimentos. Lo mismo para atender coyunturas y emergencias que demandan de la acción de la comunidad internacional, como ocurrió apenas el año pasado con la roya del café, que concitó una rápida respuesta de los países de Centroamérica y de México. Una muestra más del compromiso de México con el ICA es su amable invitación y convocatoria para que en octubre de este año, durante unos días, Cancún se convierta en la capital de la agricultura de las Américas, reuniendo a sus 34 ministros responsables del sector para dialogar en torno a la productividad del sector agrícola. Quisiera destacar la importancia de este tema elegido por las autoridades mexicanas. No tengo la menor duda de que la productividad agrícola es una herramienta muy eficaz para ponerle fin al hambre y a la pobreza mundial y aumentar la prosperidad en el hemisferio. Nuestro instituto, junto con la CEPAL y con la FAO, hemos expresado que en toda América Latina y el Caribe, un sistema agrícola más productivo y ambientalmente sostenible promete lograr la seguridad alimentaria mundial, así como el desarrollo de la región, el alivio a la pobreza y el progreso social. El incremento de la productividad es una tarea que compete a todos, a los gobiernos nacionales y locales, a los empresarios, a los agroindustriales, a los investigadores, a los académicos
y a los medianos y pequeños productores agrícolas. También a los organismos internacionales que debemos contribuir a este esfuerzo. Nuestra región tiene el potencial para convertirse en el granero del mundo, como lo han comprobado diversos estudios. Detonar este potencial requiere que países con mayor desarrollo como México sigan ayudando a cerrar la brecha en la productividad agropecuaria que tan importante es en los tiempos actuales. Debemos insistir en que la agricultura puede convertirse en un eje de transformación y de crecimiento, pero requiere que el compromiso social se traduzca en políticas de Estado. Finalmente, quiero mencionar que en meses recientes la prensa internacional dio cuenta de la tragedia que significa el éxodo de niños no acompañados hacia los Estados Unidos, principalmente por carecer de oportunidades en sus países. Cabe destacar que este problema se origina principalmente en los territorios rurales, por lo que es urgente invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas con medidas inmediatas y de mediano y de cortos plazos y de largo plazo. El ICA elaboró una propuesta que complementa los esfuerzos emprendidos por los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. La estrategia se basa en la transferencia de tecnologías y prácticas agrícolas sencillas para la agricultura familiar que permiten en el corto plazo el incremento de la productividad y de los ingresos económicos de las comunidades rurales más pobres. Queremos inicialmente atender la emergencia actual y generar alternativas de solución para 20,000 familias rurales. Ojalá que esta propuesta tenga eco en todos los países involucrados, incluyendo a México. Señoras y señores senadores, quiero terminar mi intervención con un testimonio de agradecimiento a nombre del IICA y del mío propio por el sensible apoyo que el gobierno y todas sus autoridades dan a nuestro instituto. Créanme que como mexicano que tiene el honor de conducir una institución como el IICA, me llena siempre de orgullo cada vez que escucho reconocimientos a la generosidad del pueblo y del gobierno de mi país, un compromiso en el cual todos ustedes forman parte. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora, para platicarnos de las estrategias de financiamiento y de la situación económica en América Latina, nos acompaña el doctor Jorge Familiar Calderón, quien es vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Quiero llamar la atención de que es el primer mexicano en ocupar este cargo en los últimos 30 años. El doctor Familiar tiene una amplia trayectoria en el sector hacendario mexicano. En la academia ha sido profesor de finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es uno de los principales expertos en financiamiento en América Latina. Muchas gracias, doctor. Senador Cordero, muy buenas tardes. Senadora Gómez del Campo, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí esta tarde con ustedes y poder platicar un poco de cómo vemos la región desde el punto de vista de desarrollo económico y social y los retos que enfrenta. La misión del Banco Mundial es la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida y por lo tanto voy a centrar un poco mis comentarios respecto de estos importantes retos que enfrenta la región latinoamericana. Quisiera partir por comentar que siempre que hablamos de Latinoamérica hablamos de un promedio. La región es heterogénea, entonces los comentarios que voy a hacer no aplican exactamente igual a cada uno de los países, pero trataré de presentar una película, una idea de cómo está la región y cómo ha estado la región en los últimos años. A manera de contexto, en los últimos 10 años, de 2003 a 2012, la región alcanzó éxitos muy impresionantes en materia de desarrollo social y de desarrollo económico.
Fueron años de un fuerte crecimiento, crecimientos de la región de entre el 5 y 6%. Fueron años en los que la pobreza extrema se redujo a la mitad. Ahora alcanza niveles de aproximadamente 12%. La pobreza se redujo a la mitad y por primera vez en la historia, la clase media, la gente que vive en clase media, es superior a la gente que vive en condiciones de pobreza. En contrapartida, 40% de los latinoamericanos viven en condiciones de vulnerabilidad. Ya no son pobres, pero están en riesgo de regresar a la pobreza. En buena medida, estos 10 años de bonanza fueron impulsados por una serie de condiciones externas muy favorables. Crecimiento de mercados emergentes, en particular China, demandando una serie de bienes que se producen en la región, como bienes agrícolas, como minerales, y esto en buena medida impulsó el crecimiento. Al mismo tiempo, tasas de interés muy bajas, gran liquidez a nivel global, que fueron bien aprovechadas por los países de la región. En este momento, el entorno está cambiando. El entorno es menos favorable. Y antes de entrar a hablar de los retos económicos que se enfrentan en este momento, solo quisiera hablarles de algunas megatendencias que tenemos que tener en la mente al pensar en la agenda de desarrollo para Latinoamérica hacia adelante. Una de ellas es la urbanización. Es una región altamente urbana y es una región en la que la urbanización va a continuar incrementándose. La segunda es el envejecimiento de la población. Nuestras poblaciones están envejeciendo y esto va a traer retos muy importantes, por ejemplo, en temas relacionados como las pensiones. Y la tercera tendencia es el cambio climático. La subsecretaria Rubio mencionaba la importancia para México y para subregiones como el Caribe de temas como la administración y el manejo de desastres naturales. Lo que podemos esperar con el cambio climático es una mayor frecuencia y mayor intensidad en eventos que van a demandar atención a temas como este. Estas son megatendencias, no quiero dedicarme demasiado a ellas. Ahora quisiera pasar un poco al entorno económico que estamos viviendo. China crecía al 11%, ahora China crece al 7%, tal vez un poco menos. ¿Qué impacto tiene eso? Menores precios en los bienes que exporta la región, en minerales, en alimentos, menor demanda por estos bienes. Esto está afectando, también hay una expectativa de que haya un incremento en las tasas de interés. Sabemos que hemos vivido en una situación de tasas de interés que no es la normal de largo plazo, lo que implica ciertos riesgos. En fechas recientes una caída muy pronunciada en los precios del petróleo que afecta de diferente manera a países importadores y exportadores de petróleo, pero claramente está impactando a la región en suma de forma negativa. Y podemos esperar que esta tendencia sea una tendencia que dure cierto tiempo. Ahora, esto va a traer menos crecimiento. Dentro de todo hay buenas noticias. Una buena noticia es que un valor entendido en la región es que el buen manejo, el manejo prudente de la economía es necesario para tener desarrollo. Hace 15, 20 años, en un entorno negativo como el que estamos viviendo en este momento, lo que estaríamos viendo sería que las economías de la región estarían entrando en crisis. Y ahora no estamos viendo eso porque tenemos experiencia y tenemos un entendido de que manejar la economía de manera prudente es una condición necesaria. La segunda es que hay cierta capacidad para absorber choques externos. Los países cuentan en general con buenas reservas. Vean, por ejemplo, el caso de Bolivia, que tiene prácticamente el 49% de su Producto Interno Bruto en reservas internacionales, y hay diferentes grados de maniobra con los que cuentan los países de la región. Lo importante en este momento, un reto importante, será enfrentar esta coyuntura económica de una forma que siente las bases para el crecimiento sostenido hacia adelante. ¿A qué me refiero con esto? A que habrá que optimizar el gasto público, enfocándolo a las áreas que generen mayores retornos sociales. Habrá que buscar promover la inversión, habrá que proteger a los más vulnerables. ¿Cuál es la agenda de mediano y largo plazo para la región? Es una agenda de crecimiento económico, es una agenda de productividad. Ahora, este no es nuestro fuerte.
Miren, algunos de mis compañeros en el Banco Mundial me dicen, a nosotros nos invitan mucho a Asia a hablar, por ejemplo, de protección social, pero jamás nos han invitado a China a hablar de crecimiento económico. En este momento las economías de la región se tienen que enfocar en desarrollar estrategias de crecimiento. Aquí hay varios temas importantes. Uno es infraestructura. La infraestructura es vieja e insuficiente, habrá que hacer inversiones importantes en infraestructura. No solo es construir carreteras, no solo es construir puertos, también hay una parte de infraestructura suave, ¿no? Trabajar en logística. Les doy algunos datos que son alarmantes. Mandar un contenedor de Baltimore, Estados Unidos, a Honduras, a Guatemala, a cualquier país de Centroamérica es más caro que enviarlo a Yakarta, Indonesia. Mandar tomates de San José, Costa Rica, a Managua, Nicaragua, es más caro que mandarlos a San José, California. La velocidad promedio de un contenedor moviéndose en Centroamérica es de 11 kilómetros por hora. Y esto no solo es por la infraestructura, sino también por los procesos aduaneros. Me da un gusto enorme escuchar que hay acuerdos que están en proceso, porque claramente tenemos que eficientar el comercio en la subregión. Otros aspectos, esto es en la parte, digamos, de capital físico. Otro aspecto fundamental será invertir en capital humano, en educación. Ya no es un tema de acceso. Prácticamente en la región hay acceso universal a primaria y a secundaria. Es un tema de calidad. El día de hoy, un niño de 15 años o un joven de 15 años latinoamericano tiene 2 años de rezago respecto a un joven que nació en un país de la Organización Económica para el Crecimiento, de la OSD. Entonces, ¿qué implica esto? 2 años de rezago en matemáticas, 2 años de rezago en pensamiento crítico, 2 años de rezago en capacidad de lectura. Tenemos que trabajar en calidad de la educación. Otro tema fundamental, mejorar el clima de negocios, incrementar el entorno de competencia, mejorar el entorno contractual en la región de tal forma que sea atractivo invertir, crear empleos de calidad, que favorezcan precisamente este segmento de la población que está en condiciones de vulnerabilidad y a esta nueva clase media que demandará mejores y mayores servicios por parte de los estados y de los gobiernos de la región. Y otro tema muy importante es protección social de nueva generación. Protección social que no solo busque evitar que la gente regrese a condiciones de pobreza, sino también que busque insertarlos en esta agenda de productividad y crecimiento de la región. Estos son algunos de los retos que enfrentamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Yo les pediría, ya me han hecho llegar algunas preguntas que quisieran hacer algunos de ustedes. Yo les pediría que todo aquel que quiera hacer pregunta me lo haga llegar lo más pronto posible para poder ser muy dinámicos en la etapa final de este espacio. Muchas gracias y también si nos ayudan a difundir el hashtag en las redes sociales México en el mundo para que se conozca qué es lo que estamos haciendo en el Senado mexicano. Gracias. Gracias, senadora. Gracias, doctor Familiar. Ahora, para cerrar este panel, tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y especialista en Administración y Gerencia por la Universidad Harvard. El doctor Uribe, como todos ustedes saben, fue presidente de la República de Colombia y actualmente es senador de la República en Colombia. El presidente Uribe es uno de los principales de América Latina por sus logros como presidente en Colombia, por la prosperidad económica y social que generó en su tierra y también por su valentía y por su congruencia como presidente y ahora como senador. Es un honor, señor presidente, tenerlo con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, estimado senador Ernesto Cordero. Muchísimas gracias, señora senadora Mariana Gómez del Campo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, señora maestra Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe, distinguidos panelistas Jorge Familiar Calderón, Jorge Bacaria Colón, Víctor Manuel Villalobos, distinguidos estudiantes, profesores, señores y señoras. Me honra mucho participar en este seminario que ha convocado el Senado de México. Por supuesto, para mí no es fácil, porque los puntos de vista que defiendo son bastante controvertidos. Y además, cuando admiro profundamente a la democracia mexicana, el equilibrio entre la buena diplomacia y el carácter, debo confesar que soy bastante negado para la diplomacia. Voy a referirme a posibilidades y retos de América Latina y el Caribe. Algunos comentarios sobre el tema de Mercosur, sobre el tema de la Alianza para el Pacífico, sobre Venezuela y sobre mi patria colombiana. Somos, con el Caribe, una región de cerca de 600 millones de habitantes, muy jóvenes, 27 años, edad promedio. Tenemos inmensas riquezas en recursos naturales, nos dan muchas oportunidades. Para el 2030, en relación con el 2010, el mundo debe aumentar la producción de alimentos en un 50%. Nosotros tenemos países vanguardia en la producción de alimentos en el mundo. Para citar solamente dos casos, Brasil y Argentina, que no obstante sus avances, podrían pasar a producir el primero 400 millones de toneladas de granos y el segundo 200. Esto es duplicar sus actuales producciones. El mundo requerirá en el mismo periodo aumentar su oferta de energía en un 40%. Nosotros en la región tenemos el 8% de las reservas de petróleo, el 6% de las reservas de gas, todas las posibilidades en materia de fracking. Tenemos ya grandes desarrollos en energía biológica, todas las posibilidades en la energía solar, en la energía eólica y en la geotérmica. El mundo requerirá para el año 2030, en relación con el 2010, aumentar en un 50% la disponibilidad de agua potable. América Latina y el Caribe tienen el 50% de las reservas mundiales de agua dulce, pero también tenemos un reto. Eso todavía lo conservamos porque aún tenemos el 57% de la selva virgen del planeta. En unos países amenazada por una agricultura desordenada y en otros, como mi patria, amenazada la selva virgen por el narcotráfico. Tenemos inmensos retos. Esa población tan joven, pero con un alto desempleo juvenil. Oscila en la región alrededor del 18%. México figura con el menor, el 8%. Pero economías como la de Panamá, que están alcanzando pleno empleo, todavía tienen un 14% de desempleo juvenil. Problemas pensionales en el otro extremo de la pirámide. No podemos ocultar por la circunstancia de la joven edad promedio de nuestra población que en los próximos años llegarán a la edad de retiro 100 millones de trabajadores latinoamericanos y caribeños. El 50% no habrá constituido reservas pensionales.
y el 30% en condiciones extremadamente pobres. Sobre Mercosur, no voy a hablar de sus fortalezas, son notorias. Permítanme hacer unos comentarios sobre sus debilidades. Preocupaciones. En Brasil, el enorme crecimiento en el consumo de drogas por parte de su juventud. La percepción de barreras no tarifarias para productos y productores externos. La tasa de inversión del sector privado es relativamente baja para el tamaño de la economía del Brasil, una tasa de inversión del 16% en su conjunto, la del sector privado menor. Argentina. Se genera desconfianza en la inversión por los permanentes ataques a la independencia entre las instituciones. Además, la hostilidad frente a sus sectores del sector privado ha creado también desconfianza de inversión. Uruguay, con gran solidez institucional, empieza a acusar un crecimiento preocupante del déficit. Paraguay, con todas las posibilidades, especialmente en el sector agrícola y en el sector pecuario, está afectado por un grupo terrorista que secuestra, conectado con FARC de Colombia. Una pregunta: ¿qué debe primar en los mecanismos de integración, la política o las normas? Porque ambas tienen cabida. El ingreso de Venezuela a Mercosur, sin cumplir con los requisitos, deja un interrogante de reflexión sobre cómo deben manejarse los mecanismos de integración. La Alianza del Pacífico. Sus fortalezas. La economía de Gran Bretaña es de 2.678 billones en dólares de los Estados Unidos. La de Francia, 2.8 trillones. Sumadas México, Colombia, Perú y Chile. Cifras de 2013, sin ajustar, suman 2.1 trillones. Esto es, estas economías ajustadas ya están igualando a la economía británica y están muy cerca de la economía francesa. En la Alianza del Pacífico hay países que tienen una extraordinaria seguridad, otros que se han caracterizado por obtenerla. Destaco las luchas de Perú, de Colombia y de México. Estos países de la Alianza del Pacífico han tenido mucha claridad en la necesidad de llevar un gran equilibrio entre la promoción de la inversión privada y las políticas sociales. Estos países respetan la independencia entre las instituciones que conforman el Estado de Derecho, lo que genera mucha confianza, y el pluralismo participativo. Algunas debilidades y retos de la Alianza del Pacífico. Con todo el respeto por México, país que ha sido tan hospitalario con nosotros los colombianos y especialmente conmigo, país que admiramos profundamente. Desde afuera uno piensa que México debe considerar como complementarias y convergentes los principales ejes de política de los últimos años. La lucha por la seguridad de la administración Calderón y las reformas de la administración Peña Nieto. Creo que no deberían entenderse en el tiempo para sus desarrollos como ejes excluyentes. Las reformas, si han de profundizarse y producir todos los resultados, podrían verse afectadas
por la inseguridad, y la seguridad sin reformas también se estanca en la consecución de beneficios económicos. México tiene el gran reto de mantenerse iluminando a la región en materia de valor agregado. Yo diría que quedó atrás la discusión política del NAFTA y que algo que vemos desde la región es la capacidad de México de haber agregado valor en su industria. Cuando toda esa industria de automotores o de aviones tiene sus aplicaciones por el avance de los computadores en todas las actividades industriales. Chile, milagro de 30 años. Quiero saludar al doctor Insulza, ciudadano de Chile y secretario de la Organización de Estados Americanos. Tiene el gran reto de que la respuesta a las aspiraciones sociales de la presidenta Bachelet no afecte la confianza de inversión privada. Colombia tiene el reto de no sacrificar sus valores democráticos, la iniciativa privada, la justicia, sus fuerzas armadas para negociar con terroristas. ¿Qué es la FARC? La FARC es el grupo narcotraficante de cocaína más grande del mundo. Entre 1998 y 2003, la FARC secuestró 17.974 personas. Es uno de los grupos terroristas del mundo que ha reclutado mayor número de niños. 20.000 de los integrantes que tenía la FARC en 2002, cuando empezaba nuestro gobierno, habían sido violentamente reclutados cuando eran niños. La FARC es responsable de más de 2.600 desapariciones. Colombia presenta, de acuerdo con las Naciones Unidas, un deterioro de la seguridad mientras se habla de paz. Se han deteriorado 15 indicadores de seguridad, empezando por el tema del ataque a la infraestructura, de los retenes de los grupos terroristas en las carreteras y también a lo que se ha observado, que es la disminución de los ataques a la población civil. Hay un elemento muy preocupante: el dominio terrorista en algunas regiones que ha resurgido ha llevado a las personas que no encuentran apoyo del Estado a pagarle extorsión y a someterse a los terroristas para evitar que los asesinen. Darle impunidad y elegibilidad política a cabecillas de grupos terroristas, además de violar las normas internacionales que atan a Colombia, es impulsar nuevas violencias por el mal ejemplo. Preocupa mucho que un país que era modelo en la lucha contra el narcotráfico esté proponiendo hoy darle al narcotráfico connotación de delito político, lo mismo al secuestro, para así generar impunidad a los principales actores. La Alianza del Pacífico y Mercosur tienen debilidades y retos comunes. Veamos qué ha pasado en materia de competitividad. Argentina en el año 2002 tenía la posición 64, ahora la 104. Brasil pasó de la 45 a la 57, Chile de la 24 a la 33, Colombia de la 61 a la 66, México de la posición 53 a la 61. No podemos medir sin compararnos los avances en competitividad, porque muchas veces por registrar los nuestros omitimos reflexionar sobre los que han avanzado más rápidamente. El clima de negocios. El país que más adelante apareció en el ranking del Banco Mundial el año pasado fue Colombia, en la posición 34, México en la 39, Chile en la 41,
Brasil en la 120, preocupante, y Argentina en la 124. Así es muy difícil que la bondad de los mecanismos de integración genere buenos resultados por fuera de los bloques integrados. ¿Qué mide este indicador del Banco Mundial? Procedimientos para crear un negocio, días para empezarlo, días para obtener una licencia de construcción, horas, años para pagar impuestos, días para hacer valer un contrato judicial, costo de ejecución judicial, costo para exportar un contenedor. Un reto bien grande de toda la región es llevar de la mano la confianza en la inversión privada y la política social, hacerlas mutuamente dependientes. Venezuela indica claramente que a pesar del petróleo y tantos años de bonanza, por la ausencia y la hostilidad y el maltrato a la inversión privada, las políticas sociales no se hacen sostenibles. La sostenibilidad de las políticas sociales exige una alta y sostenida tasa de inversión privada y la legitimidad de la inversión privada, un avance en las políticas sociales de manera coetánea. Un gran reto en la región es la educación relevante al emprendimiento, la financiación de todo el emprendimiento de los jóvenes para que la inversión privada no siga siendo una libertad excluyente. Preocupa mucho el caso de Venezuela. Este país ha destruido su economía. Antes de la era Chávez, Venezuela tenía una economía un 33% más grande que la colombiana, hoy un 25% menor. Se pronostica una inflación del 100%, un déficit del 20%. La nómina burocrática ha crecido en el 62%. Un país rico en agua y en tierras importa el 80% de los alimentos que consume. Un desastre ha sucedido en las empresas expropiadas. Ha anulado el pluralismo participativo, la independencia entre instituciones, y son las atrocidades a la oposición lo que caracteriza hoy a Venezuela. María Corina Machado tiene prohibición de salir del país. Fue despojada ilegalmente de su investidura de diputada nacional. Ha sido agredida físicamente. Primero le imputaron un magnicidio y quedó la imputación en una conspiración. Le han invadido la privacidad. Leopoldo López no ha delinquido, lleva más de un año en la cárcel. La protesta no es delito. La protesta no es delito político. La protesta no alcanza a ser rebelión, no alcanza a ser asonada, no alcanza a ser sedición. Si no es delito político, menos es delito común, menos es atrocidad. Leopoldo López no está en la cárcel por un juez independiente, está en la cárcel por una decisión arbitraria de la dictadura. La madre de Leopoldo López hace pocos días dijo que lo trasladaron de celda, lo llevaron a una celda sin agua y sin luz, y el director de la prisión le rompió las fotos de su familia, que era el único medio de comunicación con ellas. La integración es muy importante. Exige que los países mantengan un gran diálogo. Seguramente la zona de libre comercio de las Américas mantendría una gran discusión de polarización política. Ha sido más inteligente avanzar en la integración por bloques. Pero los invito a leer algo que nos tiene que generar preocupaciones. El informe de la Fundación Getulio Vargas de las semanas anteriores sobre la confianza en la región
es dramático. 2.000 profesionales participaron en la elaboración de ese informe y muestran un retroceso de todos los países de la región, con excepción de Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador, por esta interesante intervención. Y ahora pasaríamos a las preguntas. Hay muchísimas preguntas, yo agradezco el interés y les compartiría que todo lo que tenga que ver con la posición de Cuba la podremos discutir en el siguiente panel y con mucho gusto responderán cada una de sus dudas. Estará aquí con nosotros el embajador de México en Cuba. Primero, solamente podremos responder algunas de sus preguntas, son muchas, y sería para el senador Álvaro Uribe. Hablando de procesos de integración en América Latina, ¿es posible afirmar que se está complementando el Mercosur por un lado y la Alianza del Pacífico por el otro? ¿O acaso existe rivalidad con tintes geopolíticos entre los dos? Jesús Aviña, del Instituto Politécnico Nacional de Negocios Internacionales, pregunta: ¿qué acciones y medidas fueron aplicadas con éxito en Colombia para la lucha constante contra el narcotráfico y cómo se logró el crecimiento y el desarrollo? ¿Qué se podría aplicar en México? Si les parece, iríamos con estas dos preguntas y cedo el uso de la palabra al senador Álvaro Uribe. Sobre la primera, yo creo que hay temas de apariencia y de fondo. En la apariencia nos presentan unas rivalidades políticas entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Yo les daría un tratamiento de cuarto nivel de importancia. Yo pienso que en la medida que se consolide el uno y el otro, una integración y la otra, yo creo que se avanzará en el camino de integrarlas a ambas. Nosotros nunca tomamos el tema de Colombia como la contraposición entre la paz o la guerra, sino como un país seguro y un país inseguro, porque la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Nuestra política era la desarticulación de todos los grupos violentos, autoridad, reinserción generosa pero sin impunidad y políticas sociales de prevención. Por supuesto, en el tema del narcotráfico pudimos entregar a México las leyes de extinción de dominio, de lavado de activos. Trabajamos muchísimo por la sustitución de cultivos. Integramos la sociedad con el Estado, no la sociedad para reemplazar al Estado. Se generó confianza en la política de seguridad. Y la política de seguridad fue lo que se conoció por fuera, pero lo que le dio legitimidad al gobierno fue el hecho de que estaba acompañada por una política de inversión y una política social. Adoptamos 10 medidas de confianza en política de inversión. Una de ellas, estabilidad en las reglas de juego. Otra, estímulos tributarios condicionados a que las inversiones se hicieran. E hicimos un buen programa que requiere mucho más volumen de vincular la educación con el emprendimiento y de empezar a financiar los procesos de emprendimiento de los jóvenes. Abrevio aquí porque ya me había excedido en las palabras anteriores. Muy bien, muchísimas gracias, senador. La siguiente pregunta sería para el doctor Jorge Familiar Calderón. ¿Qué medidas se proponen o se tienen pensadas aplicar para mejorar la distribución de los ingresos y el poder adquisitivo? Muchas gracias. Bueno, precisamente las
Las áreas de agenda pendiente para la región de la que les hablaba son la base fundamental para continuar el éxito que ha tenido la región en materia de erradicación de la pobreza y de promoción de la prosperidad compartida. El resultado del crecimiento con inclusión de esta década dorada de Latinoamérica fue también una disminución de la desigualdad que se refleja en estas estadísticas que les daba en torno al surgimiento de la clase media y la salida de la gente de condiciones de pobreza hacia condiciones más favorables. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para Jordi. Perfecto. ¿Cuáles son las estrategias en torno a la intensificación o competitividad productiva para lograr hacer frente al acuerdo de la Alianza del Pacífico? ¿Y cuáles son los objetivos en torno al desarrollo ante los diferentes acuerdos, tanto multilaterales y bilaterales? Pregunta Verónica Gil Salvatierra, de la UAM Xochimilco. Está estudiando la maestría en Relaciones Internacionales. Adelante, Jordi. Sí, gracias. Estrategias para la Alianza del Pacífico es básicamente tener en cuenta que esta área Asia-Pacífico tiene una componente de crecimiento económico importantísimo, afecta a economías de América Latina, de América del Norte, que están en este proceso de integración. Solo hay un riesgo y una dificultad en esta estrategia. El presidente de Estados Unidos, Obama, en su discurso de la Estado de la Nación en 2013, puso en el mismo paquete la alianza, la estrategia del Tratado Transpacífico junto con el Tratado Transatlántico, es decir, Estados Unidos tiene un punto de equilibrio entre ambos, seguramente para que no quedar atrapado entre uno y en otro y ocupar un punto de balance. Entonces, estrategias como la intensificación y la mejora de la integración en la Alianza del Pacífico en los Estados de América puede facilitar ese paso en la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para el senador Álvaro Uribe. ¿Cómo fomentar una transición democrática en Venezuela, evitando el revanchismo o la exclusión de la población que aún tiene respeto por el chavismo? Pregunta un estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Primero, la Carta Democrática obliga a los países signatarios de la OEA a respetar la democracia en su interior y a hacerla respetar en otros países. Con todo respeto digo que en nuestros países ha habido mucha debilidad para pronunciarse y exigir la aplicación de la Carta Democrática que se viola a diario en Venezuela. Segundo, hay que tener confianza en la vocación democrática, pacifista de la oposición de Venezuela. Ellos no ven más camino que una transición democrática y pacífica. Tercero, su discurso es claro. Ellos nunca han estado en contra de las políticas sociales del presidente Chávez. Diría yo que buenas o malas esas políticas eran necesarias, que lo grave es no haberlas acompañado de los valores democráticos, de la empresa privada, de la independencia entre instituciones, del pluralismo participativo, sino haber adelantado unas políticas sociales afectando al mismo tiempo los valores democráticos. La oposición venezolana ha dicho muchas veces que los sectores pobres de Venezuela, beneficiarios de esas políticas, tienen la garantía de su continuidad,
que lo que haría la oposición es, por la vía del estímulo de la inversión privada, crecer esas políticas y hacerlas sostenibles. El discurso y la actitud que uno observa en la oposición democrática de Venezuela es un discurso que va contra el modelo que tiene asfixiado al país, pero propugna la unidad democrática de los venezolanos. Es un discurso contra el modelo, pero en favor de todo el pueblo de Venezuela. Demos confianza a la oposición democrática de Venezuela y confiemos que en su empeño y en su lucha se encontrará allí la transición democrática, además pacífica, no excluyente, nunca revanchista. Gracias, senador. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta y antes compartirle que desde el Senado mexicano estamos haciendo un esfuerzo e incluso diversos eventos con sociedad civil organizada para hablar bien de México en el exterior. Y creo que es además una tarea que debemos hacer desde las comisiones de Relaciones Exteriores de la mano con la Cancillería. ¿Cómo logró usted como presidente de Colombia que se hablara bien de Colombia en América Latina y en el mundo entero? Que supongo fue un reto muy importante, interesante. Me gustaría que nos compartiera algo de esto. Déjeme ponerme de pie, que yo soy algo pequeño, estimada senadora. Cuando yo empezaba el gobierno, algunas personas especializadas en publicidad me dijeron: se necesita contratar un video para promover a Colombia. Les dije: ¿para qué? Nada nos ganamos con un video que promueva a Colombia, si en las noticias se estarán registrando permanentemente asesinatos, secuestros, narcotráfico. Les dije: la publicidad tiene que ir de conformidad con los hechos. Después pusimos en práctica lo que llamamos las victorias tempranas, que los colombianos pudieran salir a las carreteras. Es que cuando ustedes tienen estas autopistas de aquí a Querétaro, a cualquier parte del país sin ningún problema, allá no se podía salir, era un país secuestrado. Imaginen ustedes, eso parece hoy algo de Julio Verne, pero era una realidad. Empezamos como victoria temprana a combatir esas acciones terroristas en las carreteras y logramos que los cruceros del Caribe volvieran a Cartagena. Tomaron la decisión de regresar a Cartagena para que yo no los llamara todos los días, por mi insistencia. Y cuando se desembarcó el primer grupo de turistas, puse en un tablero: Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, teléfono tal, cualquier problema me llaman. Me apersoné de la seguridad. El ministro de Comercio me dijo, le dije: ponga ahí el de turismo, pon, ministro, ahí tu número telefónico. Nos enloquecen y no, hay que dar confianza. No recibí sino 2 llamadas de 2 señoras alemanas que se quejaron porque les habían cobrado unas nativas de Cartagena $25 por unas trenzas. Yo las disculpé y eso salió bien. Entonces fuimos creando victorias tempranas y esas victorias tempranas fueron generando un buen ambiente, y solamente cuando hubo un buen ambiente empezamos nosotros a hacer publicidad y produjimos un video que de pronto algunos de ustedes recuerdan, que terminaba diciendo: el único riesgo es que te quieras quedar. La conclusión: la publicidad que no esté avalada en los hechos es dinero perdido. Muchas gracias, senador. Y ahora, para cerrar esta ronda de preguntas, cerraríamos con la subsecretaria Vanessa, y las preguntas serían las siguientes. Primero, tiene que ver con la Alianza del Pacífico, cómo convertirlo en un foro regional que impacte a la economía internacional. Pregunta Hugo Regalado, que está estudiando el posgrado en Relaciones Internacionales en la UAM Xochimilco.
José Elías Matuc Pérez, también de la UAM Xochimilco. Su pregunta tiene que ver con la frontera sur. Nos dice que en la realidad parece ser una frontera olvidada, donde prevalece el tráfico ilegal de drogas, de personas, incluso armas y órganos, y a través de varios gobiernos pues no ha habido cambios y los problemas parecen profundizarse. ¿Qué hacer en la frontera sur? Y para cerrar con una pregunta de Angélica Lau Avilés, del ITAM, ¿cuáles son los mayores desafíos que presenta México en las relaciones diplomáticas con otros estados latinoamericanos y cómo pretende enfrentarlas? Adelante, subsecretaria. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias de nuevo a todos por el favor de su atención. También estuve aquí echándole el ojo a otras preguntas que estuvieron haciéndole a la senadora y me hizo favor de compartirlas. Así es que quisiera hacer un comentario a dos vías. El primero, un comentario más de corte conceptual, más de corte filosófico. América Latina es una región plural, es una región diversa, es una región heterogénea, pero no debe de ser una región dividida, y por eso estamos trabajando, tendiendo puentes, fortaleciendo el diálogo, fortaleciendo la cooperación. México es un país de pertenencias múltiples. Somos norteamericanos, somos latinoamericanos, somos centroamericanos, somos caribeños. Pertenecemos a la OCDE, pertenecemos a APEC, pertenecemos al G20, pertenecemos a la Alianza del Pacífico. Nadie nos está pidiendo escoger entre ninguna de estas pertenencias. Tenemos la fortuna de la geografía, la fortuna de la historia, la fortuna de nuestro propio desarrollo, que en distintas épocas hemos ido formando parte de estos procesos de integración, procesos de diálogo, organismos de las mejores prácticas internacionales, y podemos tener perfectamente una política coherente que aproveche todas y cada una de estas pertenencias múltiples en beneficio del desarrollo del país. Esa es la parte conceptual. Y aquí hacían muchas preguntas de ejemplos de resultados específicos de la política exterior de México en América Latina y el Caribe. Comentaré algunos de ellos. Se señalaba el proyecto que hicimos en materia de agricultura para combatir esta plaga tan terrible, un hongo, la roya del cafeto, que afectó de manera terrible a las producciones de cafetales de Centroamérica y del sur de México. Hicimos también un proyecto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar un espacio entre que los países del Caribe recibían los recursos de la facilidad del Caribe para emergencias, un seguro para desastres naturales, que tardaba entre 1 y 4 semanas el desembolso. México creó un fondo que da el desembolso inmediato con un repago a las 3-4 semanas, que lo que le da es alivio inmediato a los países del Caribe que tanto necesitan y que a veces destruyen un solo huracán el 60% del PIB o el 70% de la infraestructura de un país. Tenemos también, preguntaban de los temas migratorios y de los temas de frontera, platiqué del fortalecimiento de la infraestructura fronteriza, pero por primera vez México da salud específica a los migrantes. Este es un tema que tiene que ver mucho con responsabilidad global y con que los derechos humanos son universales más allá de la calidad migratoria de cualquier persona. Hemos atendido ya en menos de 2 años a más de 20,000 migrantes centroamericanos en estos centros de salud exprofeso para ellos. Tenemos tarjetas de visitante regional, de trabajador fronterizo, que benefician en esta ocasión a los nacionales de Belice y de Guatemala, pero va a ser extensivo para los nacionales del Triángulo Norte. Tenemos por primera vez una expansión sin precedente de las becas que otorga México a nacionales de otro país y por ende también a nacionales mexicanos, en algunos casos de manera recíproca. 100 becas que ya se decían en materia agrícola dentro del IICA, 500 becas de la OEA, México, 300 becas para Haití, el país más pobre del hemisferio, 400 becas de la Alianza del Pacífico, que en este caso son recíprocas, más todo el entramado de becas bilaterales. Tenemos también un esquema de instalación de antenas mexicanas para el monitoreo de fenómenos naturales en el Caribe, para que los países del Caribe tengan no solo la infraestructura, sino además la capacitación para poder tener información de nueva generación para prevenir desastres naturales. Tenemos embajadas compartidas en la Alianza del Pacífico, en lugares donde México no tiene o lugares donde los otros países no tienen, principalmente en África y en Asia.
Tenemos un mecanismo financiero que es el Fideicomiso Mesoamérica y el Caribe, con el cual México da donativos y da financiamiento para que los países centroamericanos puedan construir carreteras, puedan construir puentes y justamente se haga esta integración que nos permita tener menores tiempos para el comercio, menores tiempos para el intercambio de bienes y servicios que redunden en empleos, que redunden en bienestar y que redunden en prosperidad. Eso es tan solo un ejemplo de acciones concretas que está haciendo México en la región por la prosperidad, por la paz y por el desarrollo de los 32 países que la conformamos. Muchísimas gracias, subsecretaria. Estaríamos cerrando este panel. Agradezco a Jordi, a Víctor Manuel, a Álvaro, Vanessa, Jorge, Ernesto, por cada una de sus participaciones y sobre todo a todos ustedes. Gracias a los estudiantes que nos acompañaron en este panel y yo les pediría que se queden con nosotros saludando a todos los que nos ven a través del canal del Congreso, porque vamos a pasar al siguiente panel que también tiene que ver con América Latina y el Caribe. Muchas gracias y buenas noches. Y antes quisiéramos hacer entrega al senador Ernesto Cordero y la de la voz de unos recuerdos del Senado mexicano que les hacemos entrega a cada uno de ustedes, muy agradecidos por su participación. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo este tercer panel titulado Diálogo, Cooperación e Integración en América Latina y el Caribe, en la que los ponentes coincidieron en que el diálogo debe ser prioritario para que los lazos entre América Latina y el Caribe se refuercen. Además, se habló sobre atender las fronteras, sobre la seguridad, el comercio y los tratados de libre comercio en las que afectan y benefician precisamente a América del Norte y al Caribe. Bueno, pues de esta manera yo me despido. Muchísimas gracias por su atención y lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.